Hola, hola curiosos. ¿Saben la horrible historia de los psiquiátricos y el terrible caso de Rhoda Derry? ¿No? Ahí les va. Manicomio viene del griego, manía, que significa locura, y comión, lugar donde cuidan. Así que manicomio significa lugar donde cuidan a los locos. El primer manicomio fue creado en Valencia en el año 1409. Ahorita ya se le llaman psiquiátricos o centro de salud mental. Como no había un estudio de enfermedad mental, allí en el centro recluían a personas que tenían enfermedades físicas o mentales, ya que se consideraban que eran anormales. Así que había ahí personas mudas, ciegas, sordas, tartamudas y demás. En conclusión, se encerraba a cualquier persona que fuera considerada una carga para otros. Durante mucho tiempo las enfermedades mentales se les atribuía un origen sobrenatural o diabólico, sobre todo si eras mujer. En ese entonces a las mujeres les decían que eran brujas, las torturaban y las quemaban en la hoguera. Y como tenían su origen diabólico, no eran enterrados en un lugar cristiano, por lo tanto el cuerpo del paciente era quemado. Si tenían un comportamiento rebelde eran azotados, encadenados o encerrados en jaula. Y los que tenían un comportamiento más sumiso los dejaban salir para que pidieran limosna o le hicieran de bufones. Hasta 1926 se creó la primera escuela de psiquiatría dedicada al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales. En 1950 se empezó a usar el primer medicamento antipsicótico, pero hasta mediados de los 80 se integró la salud mental en el sistema de cuidado general, acabando con 600 años de dolor y tortura. Algunas técnicas controversiales que se usaban era, por ejemplo, la lobotomía, que consistía en cortar y extirpar pedacitos de cerebro para curar a los enfermos. Un doctor, Antonio Egas Muniz, practicó con un solo chimpancé cortándole pedazos del cerebro para ver qué pasaba. Gracias a esto recibió el Premio Nobel de Medicina, practicando con uno solo, ni siquiera con humanos, y a partir de ahí usó esta técnica en cientos de pacientes, arruinándoles la vida. Otra técnica consistía en la ducha, que era echarle baldazos de agua helada al paciente y ese shock creían que podía liberar la mente y curarlos de su locura. La silla rotativa era otra de las técnicas, que era una silla que podía rotar al paciente de diferentes formas con la intención de afectar su circulación sanguínea y calmarlo. Otra técnica neuroquirúrgica que se hacía era la trepanación, que consistía en hacer un pequeño hoyo en el cráneo para dejar expuesto el cerebro. Se cree que tenía algún origen ritualista o espiritual. Sin embargo, en el Renacimiento y la Edad Media, se creía que al quitar el hueso y dejar el cerebro expuesto, se podía escapar el demonio. La técnica más común utilizada eran los electroshocks, una descarga eléctrica que hacía resetear el cerebro prácticamente, pero esa se sigue utilizando ahora de una manera muy controlada, que ya no es como en las películas. Son pequeñas descargas eléctricas con el fin de reajustar el funcionamiento del cerebro que se da para personas sobre todo con una depresión muy profunda e incapacitante. Toda esta dolorosa historia de la psiquiatría nos lleva a uno de los peores casos de la historia de incomprensión psiquiátrica, el horrible caso de Rhoda Derry. Rhoda nació en Illinois, Estados Unidos, en 1834 y tuvo una infancia y juventud muy buenas, normales. En su juventud se enamoró de un vecino adinerado que trabajaba en su propia granja, pero los padres de él no estaban de acuerdo en esta relación, así que la madre de él amenazó a ella que se alejara de su hijo o iba a hacer un ritual satánico para que la poseyera un demonio. Rhoda no hizo caso a esta advertencia y continuó la relación. Sin embargo, una noche mientras dormía sintió que su cama se agitaba y empezó a entrar en pánico. Ella decía que eran demonios persiguiéndola. A partir de esa noche, Rhoda comenzó a cambiar completamente. Se volvió agresiva e incluso su apariencia física cambió drásticamente, que se volvió irreconocible. Sus padres la llevaron con curanderos y chamanes y nada resultaba. Rhoda se empezó a volver más agresiva y tenía una fuerza descomunal que los padres ya no podían calmarla, así que la internaron en un psiquiátrico. Ahí es donde comenzó la verdadera tortura, pues debido a su comportamiento violento, Rhoda empezó a recibir un trato inhumano en este centro. Como no podían controlarla, Rhoda fue encerrada en una caja que solo tenía paja. Tenía un hoyo por donde salían sus desechos, y estos atraían a ratas y cucarachas que se metían en la jaula para hacer un nido junto con ella e incluso alimentarse de su cuerpo. La desesperación de no poder moverse y estar encerrada en esa caja hizo que ella azotara su cabeza en los barrotes de la misma, rompiéndose los dientes, llegando a rascarse también el rostro y arrancarse los ojos. Cuando le preguntaron por qué, ella solo dijo: para no ver el diablo. Estar encerrada en esta jaula hizo que sus extremidades se atrofiaran de tal manera que perdió la movilidad de medio cuerpo. Después de unos años fue trasladada de esa jaula a otra caja de madera, pero ella ya no podía moverse y su cuerpo estaba terriblemente deformado. Rhoda intentó lastimar a otros pacientes y atacar a las enfermeras cuando se acercaban a su jaula. Por eso mejor la dejaron aislada y no le daban comida para debilitarla.
Esta horrible tortura duró 40 años, hasta que en 1904 el doctor George Seller vio la caja donde estaba ella encerrada y se horrorizó de su condición. Ordenó inmediatamente que la liberaran. El doctor se la llevó a su hospital psiquiátrico, donde tenía técnicas más humanas y compasivas con los pacientes. Como ella no había usado sus músculos en casi 40 años, tenía muy poca movilidad. El doctor le enseñó a apoyarse sobre sus nudillos y ella solo se movía arrastrándose por el hospital. El doctor le hablaba con cariño, y Rhoda se calmó, e incluso llegó a apoyarlo en el cuidado de otros pacientes, lo que demuestra el cambio que se ejerce sobre un paciente al tener un trato más humano que un trato cruel. 2 años después, Rhoda sufrió un severo ataque de epilepsia que duró horas. Los enfermeros, como no sabían qué hacer, no podían calmarla ni controlarla, decidieron cortarle el cuello y hacer pasar este asesinato por un suicidio, terminando así con la desgraciada vida de Rhoda Derry, volviéndose en una leyenda después de muerta, pues dicen que aún su figura se arrastra por los pasillos de ese hospital destruido. Así que ya sabes la historia de los hospitales psiquiátricos y el horrible caso de Rhoda Derry. Bye.